Desarrollo económico y social durante el Porfiriato. Porfirio Díaz inició un periodo de estabilidad que propició la reconstrucción del país en aspectos económicos, políticos y sociales, que benefició principalmente a una minoría de capitalistas, altos funcionarios y terratenientes. Este progreso se basó, en gran medida, en la explotación de los menos privilegiados. Porfirio Díaz gobernó desde 1877 tras la derrota del Lerdo de Tejada hasta mayo de 1911, pocos meses después del inicio de la Revolución Mexicana. A este periodo se le conoce como el Porfiriato. En un principio, Díaz respetó el principio de no reelección e incluso reformó la Constitución para ello. En 1880 fue reemplazado en la presidencia por el general Manuel González. Sin embargo, durante los años posteriores fue reelegido, gracias a diferentes reformas hechas a la Carta Magna. El Porfiriato se divide en dos etapas. La primera, transcurrida de 1877 a 1890, caracterizada por la construcción, pacificación, unificación, conciliación y negociación, pero también por la represión. Para dar solución a algunos problemas heredados de los gobiernos anteriores, Díaz dio continuidad a ciertas políticas y acciones de sus antecesores, fortaleció las alianzas con quienes lo habían apoyado en su levantamiento y se alió con algunos opositores, intelectuales, militares, religiosos y extranjeros, concediéndoles beneficios. Además, intervino en el nombramiento y elección de gobernadores, diputados, senadores y magistrados para su conveniencia. A la vez, su régimen también se caracterizó por la represión y el uso del ejército, la policía y la policía rural, quienes sometieron y encarcelaron a los opositores al régimen de Díaz. La segunda etapa del Porfiriato abarcó desde 1890 hasta 1911. Este periodo se caracterizó por un marcado centralismo y por un gobierno cada vez más autoritario liderado por Díaz y los gobernadores estatales allegados a él. Algunos de los primeros integrantes al círculo cercano del presidente habían muerto, por lo que nuevas personas, incluyendo el grupo denominado los científicos, llegaron con diferentes ideas sobre economía, política y modernización. Esto provocó fricciones entre grupos que le costaron alianzas al presidente. Díaz pactó y gobernó con y para los inversionistas y empresarios, por lo que no atendió las demandas de los pueblos rurales e indígenas, así como tampoco la de los obreros y los sectores de la sociedad ajenos a las élites. Esto evidenció la imposición y el control y lo llevó a tener una creciente intromisión en los poderes legislativo y judicial. En 1908, Díaz declaró, en la entrevista conocida como Díaz-Crillman, que no competiría en las siguientes elecciones de 1910 y que permitiría la conformación de partidos de oposición. Sin embargo, esto no ocurrió y en 1910 se reeligió, lo que provocó el estallido de la Revolución Mexicana en noviembre de ese mismo año. Meses después, en 1911, Díaz renunció a la presidencia y partió al exilio en Francia, donde permaneció hasta su muerte, ocurrida en 1915. En el Porfiriato se generó una brecha socioeconómica significativa, donde una minoría disfrutaba de la riqueza y el poder, mientras que la mayoría de la población enfrentaba una vida con dificultades económicas y falta de oportunidades. De manera ambivalente, el Porfiriato fue una etapa relevante para la consolidación del Estado mexicano y el logro de un importante crecimiento económico y tecnológico, a la vez que se reprimió y se utilizó la fuerza contra algunos sectores sociales para conseguirlo. Es así como se sostuvo el orden y progreso, máxima del régimen porfirista. Díaz no se apegó ni respetó las leyes durante su gobierno, violó garantías como la libertad de expresión y prensa, permitió la explotación y endeudamiento de los trabajadores, al grado de que las deudas se heredaban. Además, reprimió las huelgas y rebeliones. Para impulsar la economía se favoreció la exportación de productos agrícolas, caucho, henequén y café, y mineros, oro, plata, cobre y zinc, el desarrollo de diferentes industrias, cerámica, tabaco, calzado, cerveza, textiles, papel y vidrio, y el comercio interior, así como de medios de transporte y comunicaciones, puertos y ferrocarriles. Además, se eliminaron los impuestos por el tránsito de mercancías y se otorgaron subsidios a las industrias. Con este progreso, ciertas regiones tuvieron mayor desarrollo económico e industrial, incluso en las ciudades. No todas las personas tuvieron acceso a los mismos beneficios, ya que algunos banqueros, empresarios, comerciantes contaban con mejores servicios, mientras que otros carecían de ellos.
A medida que avanzaba el porfiriato, surgieron diversos movimientos opuestos a sus políticas. Grupos de campesinos, obreros y sectores desfavorecidos expresaron su descontento por las desigualdades sociales, la falta de democracia y las condiciones laborales precarias. Para mantener su gobierno, el régimen de Díaz reprimió a quienes se oponían, se restringieron las libertades civiles y se persiguió a los disidentes políticos. Además, se limitó la participación democrática. El porfiriato fue un sistema político no democrático, donde se castigaba todo acto de oposición o inconformidad al régimen. La falta de democracia, el despojo de tierras, la nula libertad política y la explotación laboral fueron los factores que generaron movilizaciones sociales a favor de la libertad de expresión, la restitución de tierras y la obtención de derechos laborales. En 1901 se formó el Partido Liberal Mexicano, encabezado por Enrique Flores Magón y otros líderes, que buscaba la implementación de reformas liberales y derechos laborales. En 1909, Francisco Ignacio Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, con la intención de combatir al gobierno de Díaz y restablecer la democracia. Durante el porfiriato, también se registraron huelgas como la de Cananea, Sonora, en 1906, donde los mineros demandaron derechos laborales y salarios equitativos, o la de Río Blanco, Veracruz, en 1907, donde los obreros textiles exigieron mejores salarios, reducción de la jornada laboral y regulación del trabajo infantil. Además, surgieron publicaciones opositoras como El Hijo del Aguizote en 1885, dedicado a criticar y satirizar al gobierno, o el periódico Regeneración, 1900, creado por los hermanos Flores Magón para concientizar a sus lectores y denunciar los abusos y excesos del régimen. Gracias a todos los que participaron con su dibujo, se agradece y valora su esfuerzo. Y recuerden que el conocimiento no estorba.